El pensamiento negativo es como un veneno lento. No te mata en un día, pero te destruye con el tiempo. Se esconde en tu mente, esperando el momento en que estás débil. Entonces, te susurra cosas como, no puedes hacerlo, no eres suficientemente bueno, ¿para qué intentarlo? Estas palabras parecen pequeñas, pero son peligrosas. Te impiden actuar, matan tu confianza, te hacen creer en un futuro que ya está perdido. La verdad es que la vida ya está llena de desafíos, pero cuando tu propia mente se convierte en tu enemiga, la batalla se vuelve el doble de difícil. No solo luchas contra el mundo, luchas contra ti mismo. Por eso debes aprender a controlar tu pensamiento antes de que te controle a ti. Si dejas que el pensamiento negativo crezca, moldeará tus hábitos, tus elecciones y tu futuro. Te hará ciego a tu propio potencial. Eliminar el pensamiento negativo no significa que nunca volverás a tener un mal pensamiento. Significa que lo detectarás a tiempo. No le permitirás echar raíces y convertirse en miedo, duda o desesperanza. No se trata solo de pensar positivo, se trata de construir una mente tan fuerte que los pensamientos negativos no puedan vivir dentro de ella por mucho tiempo. Las siguientes 8 reglas te ayudarán a dominar tu mente. No son solo ideas para leer una vez y olvidar. Son armas mentales. Úsalas diariamente y notarás algo increíble. Tu mente comenzará a trabajar para ti, no en tu contra. Regla 1. Reconoce al enemigo. Antes de poder derrotar al pensamiento negativo, primero debes verlo con claridad. La mayoría de las personas vive en piloto automático, moviéndose a través de sus días sin prestar atención a los pensamientos que corren por su mente. Se sienten estresadas, preocupadas o tristes, pero rara vez notan que todos estos sentimientos comienzan con pequeños y silenciosos pensamientos. Estos pensamientos pueden parecer inofensivos al principio, pero si no se controlan, crecen como maleza, esparciendo duda, miedo y vacilación en cada rincón de tu vida. Reconocer el pensamiento negativo es el primer paso más importante porque no puedes combatir a un enemigo que no puedes ver. Es como intentar atrapar a un ladrón en tu casa sin saber que está ahí. Si no lo notas, seguirá tomando lo que te pertenece, tu paz, tu confianza y tu potencial. Pero una vez que le enciendes una luz, das el primer paso para detener el daño. Empieza prestando mucha atención a tu voz interior. Escucha con cuidado las palabras que te dices a ti mismo cuando algo sale mal, cuando enfrentas un desafío o cuando cometes un error. Los pensamientos negativos a menudo aparecen en patrones y frases predecibles. Puedes escucharte pensando, no puedo hacer esto, no soy suficientemente bueno. ¿Y si fallo? Esto nunca funcionará. Cuando notes estos pensamientos, haz una pausa por un momento y dite a ti mismo, este es un pensamiento negativo, no tengo que creerlo. Al principio, esto puede sentirse extraño, pero con la práctica te volverás más rápido para atrapar estos pensamientos antes de que se extiendan y tomen control de tu mente. Una forma poderosa de entender tu pensamiento negativo es escribirlo. Lleva un pequeño cuaderno o usa tu teléfono y cada vez que te sientas ansioso o sin esperanza, detente y pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora mismo? Escribe el pensamiento exactamente como aparece en tu mente. Verlo en papel te ayuda a separarte de él. Te darás cuenta de que esto es solo un pensamiento, no es la verdad. Muchas personas viven como si sus pensamientos fueran hechos, pero no lo son. Son eventos mentales temporales que van y vienen. El momento en que entiendes esto, ganas la capacidad de elegir en qué pensamientos enfocarte y cuáles dejar pasar. El pensamiento negativo es astuto.
A menudo usa una máscara fingiendo ser realista o lógico. Puedes decirte a ti mismo, solo estoy siendo honesto sobre la situación, o me estoy preparando para lo peor. Aunque suene razonable, sigue alimentando el miedo y deteniéndote de actuar. Hazte 3 preguntas importantes cada vez que un pensamiento te haga sentir atascado o preocupado. ¿Este pensamiento me ayuda a tomar acción? ¿Me empuja hacia una solución o me mantiene estancado? ¿Le diría esto a mi mejor amigo si estuviera en mi situación? Si la respuesta es no, entonces no es un pensamiento útil. Es un enemigo tratando de controlar tu mente. Reconocer el pensamiento negativo no es un evento de una sola vez. Requiere atención y paciencia diarias. Cuanto más lo practiques, más rápido detectarás el pensamiento negativo en el momento en que aparece. Cada vez que reconoces al enemigo, ya eres más fuerte de lo que eras antes. Regla 2. Reemplaza el veneno. Reconocer el pensamiento negativo es solo el primer paso. La conciencia sola no elimina el veneno de tu mente. Muchas personas notan sus pensamientos negativos, pero no hacen nada para reemplazarlos. Así que el daño continúa silenciosamente. Una mente fuerte no solo evita la negatividad, activamente llena el espacio con algo mejor. Piensa en tu mente como un vaso de agua. Si el agua está sucia y solo derrama la mitad, el resto seguirá enfermándote. Pero si continúas agregando agua limpia hasta que el vaso esté lleno, la suciedad desaparece y el agua se vuelve pura de nuevo. Tu mente funciona de la misma manera. Cuando atrapes un pensamiento negativo, no dejes el espacio vacío. Llénalo inmediatamente con un pensamiento constructivo y empoderador. Por ejemplo, si tu mente dice, no puedo hacer esto, reemplázalo con, lo intentaré hasta que aprenda cómo. Si dice, esto nunca funcionará, reemplázalo con, esto funcionará si encuentro la manera correcta. Estos pequeños reemplazos deliberados reprograman gradualmente tu cerebro. Con el tiempo, tu mente naturalmente comenzará a buscar soluciones en lugar de quedarse en los problemas. Reemplazar los pensamientos negativos no es fácil al principio. Tu cerebro está acostumbrado a los viejos patrones de pensamiento, por lo que resiste el cambio. Imagina caminar por hierba alta todos los días por el mismo camino. Ese camino se vuelve claro y fácil de seguir. Pero si quieres crear un nuevo camino, debes caminar por la nueva dirección una y otra vez hasta que se vuelva tan claro como el viejo. Un método simple de 3 pasos puede ayudarte a reemplazar los pensamientos negativos de manera efectiva. Primero, atrapa el pensamiento. Nota las palabras exactas que está usando tu mente. Segundo, desafíalo. Pregúntate si realmente es verdad, si tienes evidencia. Tercero, cámbialo. Reemplázalo con un pensamiento que te ayude a tomar acción, que te motive en lugar de detenerte. Sin embargo, ten cuidado de no reemplazar la negatividad con positividad falsa. Tu cerebro puede sentir cuando las palabras se sienten falsas y forzar algo que parece una mentira puede ser contraproducente. En cambio, elige palabras que sean tanto esperanzadoras como realistas. La gratitud también es una herramienta poderosa para el reemplazo. Cuando tu mente dice que nada va bien, haz una pausa y nombra 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes. Quizás el apoyo de un amigo, un día soleado o simplemente el hecho de que estás vivo. La gratitud cambia tu enfoque de lo que falta a lo que está presente y es posible. Piensa en reemplazar los pensamientos negativos como cuidar un jardín. Si solo arrancas las malas hierbas pero nunca plantas flores, las malas hierbas volverán a crecer. Pero si plantas semillas de esperanza, coraje y creencia,
ocuparán el espacio y no dejarán lugar para que la negatividad regrese. Regla 3. Controla tu entorno. Puedes entrenar tu mente todo el día, pero si vives en un entorno tóxico, tu progreso será lento. El pensamiento negativo se hace más fuerte cuando es alimentado por entornos que son poco saludables para tu mente. Así como las plantas necesitan luz solar, agua y buena tierra para crecer fuertes y saludables, tus pensamientos también necesitan el entorno adecuado. Tu mente absorbe lo que ve y escucha. Y si estás constantemente expuesto a la negatividad, el miedo o la duda, comenzará a moldear tus pensamientos, acciones e incluso tu sentido de autoestima. El primer lugar donde mirar es en las personas que te rodean. Pregúntate, ¿te elevan o te jalan hacia abajo? Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan, chismean o dudan de todo, empezarás a pensar como ellas. Esto no significa que seas débil. Es simplemente la forma en que los seres humanos estamos programados. Absorbemos naturalmente la energía a nuestro alrededor. Estar rodeado de negatividad es como sentarse al lado de alguien que está fumando. Puede que no seas tú quien enciende el cigarrillo, pero aún así respiras el humo. Con el tiempo afecta tu salud y tu energía. Tu mente funciona de la misma manera. Controlar tu entorno no significa cortar a todos de tu vida inmediatamente. En cambio, se trata de ser selectivo con donde pasas tu tiempo y energía. Elige conscientemente estar con personas que te inspiren, que crean en el crecimiento y que se enfoquen en soluciones en lugar de problemas. Rodéate de quienes te eleven más y te alienten a mejorar. Y si no puedes encontrar esas personas cerca, búscalas en otro lugar. Los libros, los podcasts, las comunidades en línea y los mentores pueden proporcionar la orientación y la energía que necesitas. Las voces a las que te expones cada día eventualmente se convertirán en la voz en tu propia cabeza. Tu entorno no se limita a las personas que te rodean, también incluye los medios que consumes. Si constantemente ves noticias negativas, te desplazas por las redes sociales comparándote con otros o lees comentarios dañinos en línea, tu mente se llenará de miedo, ira y envidia. Esto es comida basura mental. Proteger tu dieta mental es esencial para construir resiliencia y pensamiento positivo. También puedes diseñar tu entorno físico para apoyar el pensamiento positivo. Mantén tu espacio de vida limpio y organizado, porque una habitación desordenada crea una mente desordenada. Rodéate de objetos, citas o imágenes inspiradoras que te recuerden tus metas y valores. Pasa tiempo en la naturaleza, aunque sea unos minutos cada día. Recuerda este principio importante. Eres el promedio de las 5 voces que más escuchas. Si quieres eliminar el pensamiento negativo, debes dejar de alimentarlo. Regla 4. Entrena tu voz interior. Tu voz interior es la influencia más poderosa en tu vida. Te habla más que cualquier otra persona. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que te dices a ti mismo moldea tus acciones, tu confianza y tu futuro. Si esa voz es dura, crítica y llena de dudas, destruirá tu motivación antes de que des un paso adelante. Pero si tu voz interior es alentadora, paciente y decidida, te elevará, te guiará a través de los desafíos y te impulsará a seguir adelante sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. Entrenar tu voz interior es como entrenar un músculo. Cuanto más lo uses positivamente, más fuerte se vuelve. El primer paso es la conciencia. Nota cómo te hablas a ti mismo en las situaciones cotidianas, especialmente cuando las cosas van mal. Si derramas el café, olvidas una tarea importante o cometes un error en el trabajo,
Presta atención a tus palabras. Dices, ¿soy tan estúpido? O dices, eso fue un error, pero lo arreglaré. El lenguaje que eliges importa porque las palabras duras crean vergüenza, y la vergüenza destruye la confianza y el progreso. Un método práctico para entrenar tu voz interior es la regla del mejor amigo. Cada vez que enfrentas un desafío o experimentas un fracaso, imagina a tu mejor amigo en tu situación. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo consolarías? ¿Cómo lo animarías a dar el siguiente paso? Ahora aplica ese mismo consejo y amabilidad a ti mismo. La visualización es otra técnica poderosa para fortalecer tu voz interior. Cada mañana, pasa unos minutos imaginándote manejando una situación difícil con calma, confianza y claridad. Escucha la voz en tu mente diciendo, puedes hacerlo. Ya has enfrentado desafíos difíciles antes y los has superado. Eres capaz. Piensa en tu voz interior como el capitán de un barco. Tus pensamientos son la tripulación y la tripulación sigue las señales del capitán. Si el capitán entra en pánico, la tripulación entra en pánico. Si el capitán está tranquilo, enfocado y da instrucciones claras, la tripulación sigue sin dudarlo. Entrenar tu voz interior requiere paciencia, repetición y consistencia. Empieza pequeño. Reemplaza un solo pensamiento duro cada día por uno de apoyo. Usa la regla del mejor amigo para responder a los errores con aliento. Pasa unos minutos en ejercicios de visualización cada mañana. Con el tiempo, tu voz interior se volverá naturalmente solidaria, sabia y decidida. Te recordará tus habilidades, destacará tu progreso y te empujará hacia el crecimiento. Regla 5. Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las mayores fuentes de pensamiento negativo es tratar de controlar cosas que están completamente fuera de tu poder. Cuando desperdicias tu energía preocupándote por eventos, personas o resultados que no puedes influenciar, te predispones a la frustración, la ansiedad y la desesperanza. Es como intentar detener el viento con tus manos. Solo te agotarás y el viento seguirá soplando. Sin embargo, muchos de nosotros pasamos horas, días o incluso años tratando de manejar lo incontrolable. Repetimos errores pasados, imaginamos los peores escenarios o adivinamos lo que otros podrían hacer, todo mientras ignoramos el poder que ya tenemos. No puedes controlar el clima, pero puedes decidir llevar un paraguas. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero puedes elegir cómo actúas, hablas y respondes. No puedes controlar la economía, el tráfico o las decisiones de otras personas, pero puedes controlar tus propias habilidades, hábitos y mentalidad. Una herramienta práctica para desarrollar esta habilidad es un ejercicio mental simple. Cuando comienzas a sentirte ansioso, tómate un momento para escribir la situación que te preocupa. Luego crea 2 columnas, una titulada «Puedo controlar» y otra «No puedo controlar». Divide el problema en cada detalle y decide dónde pertenece. Sé honesto contigo mismo. Después de completar la lista, ignora deliberadamente la columna «No puedo controlar». No pienses en ella. En cambio, enfócate completamente en el lado «Puedo controlar» y haz un plan de acción. Enfocarte en lo que puedes controlar también construye confianza y autorresponsabilidad. Cuando dejas de sentirte como una víctima impotente de las circunstancias, te das cuenta de que tus acciones importan. Ganas el poder de dar pequeños pasos hacia adelante cada día. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito. Tu cerebro comienza a preguntar naturalmente, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, actúas. Si la respuesta es no, lo liberas de tu mente.
Esto reduce el estrés, aumenta la claridad mental y te permite usar tu energía para crecer en lugar de preocuparte. Enfocarse en el control no es solo un ejercicio mental, es un estilo de vida. Convierte la frustración en acción, la preocupación en planificación y el miedo en coraje. Regla 6. Convierte el dolor en combustible. El dolor es uno de los desencadenantes más fuertes del pensamiento negativo. Cuando la vida duele, tu mente reacciona naturalmente con sentimientos de injusticia, duda y desesperación. Puedes pensar, ¿por qué a mí? Esto es demasiado, no puedo con esto. Al principio, es normal sentirse así. El dolor es una respuesta humana natural y permitirte sentirlo es saludable. Sin embargo, quedarte en ese espacio mental por demasiado tiempo puede atraparte en un ciclo de negatividad. La verdad es que el dolor no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. El dolor puede destruirte o construirte. Depende completamente de lo que elijas hacer con él. Piensa en tu dolor como energía. Ahora mismo puede sentirse crudo, confuso o incluso abrumador, pero la energía por su naturaleza puede transformarse. Muchas personas exitosas han experimentado decepciones, rechazos, fracasos o traiciones. Sin embargo, tomaron esa misma energía y la convirtieron en motivación. Los eventos que podrían haberlos destruido, en cambio, se convirtieron en el fuego que los impulsó a elevarse más. La clave es la perspectiva. El dolor no es algo a temer o evitar. Es una señal de que el crecimiento es posible. La pregunta es, ¿cómo responderás? Cada vez que enfrentas una situación dolorosa, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo puedo usar esto? Si alguien te traicionó, deja que esa experiencia te enseñe sabiduría y la importancia de límites más fuertes. Si fallaste en un proyecto, analiza qué salió mal. Aprende de ello y regresa con una mejor estrategia. Si alguien dudó de ti, usa su duda, no para la venganza, sino como combustible para demostrarte tus verdaderas capacidades. Una forma práctica de hacer esto es a través del poder de reencuadrar. Reencuadrar significa cambiar la forma en que interpretas un evento en tu mente. En lugar de decir, esto me pasó a mí, di, esto pasó para mí. Este simple cambio no requiere que te sientas feliz con la situación ni que finjas que todo está bien. Significa que estás eligiendo ver que hay algo valioso en la experiencia, lecciones, resiliencia, perspicacia o fortaleza que no habrías ganado de otra manera. El dolor es universal. Nadie está exento de él. La vida está llena de desafíos, pérdidas y decepciones. No siempre puedes elegir lo que sucede, pero siempre puedes elegir cómo respondes. Cuando decides convertir el dolor en combustible, rediriges esa energía hacia la acción, el aprendizaje y el crecimiento personal. Ya no te Jala hacia abajo, te empuja hacia adelante. Otro aspecto importante de usar el dolor como combustible es la paciencia. La transformación no ocurre instantáneamente. Toma tiempo procesar las emociones, entender las lecciones y convertirlas en fortaleza. Al dominar esta habilidad, el pensamiento negativo pierde una de sus armas más poderosas en tu contra: la capacidad de atraparte en la desesperación. Regla 7. Practica la gratitud diariamente. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para eliminar el pensamiento negativo, porque cambia tu enfoque de lo que falta a lo que ya está presente. Cuando te sientes agradecido, no puedes sentirte desesperanzado al mismo tiempo. La gratitud cambia tu perspectiva y la perspectiva lo cambia todo. Muchas personas subestiman esta práctica simple, pensando que solo es para ocasiones especiales. Pero el verdadero poder de la gratitud viene cuando la practicas diariamente.
incluso en los días ordinarios y especialmente en los difíciles. Empieza pequeño. Cada mañana tómate un momento para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes o extraordinarias. Quizás es el techo sobre tu cabeza, la comida que comes, la luz del sol que calienta tu cara o un amigo que te hace reír. El simple acto de notar estas cosas comienza a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo en lugar de lo negativo. La gratitud también puede practicarse en el momento. Cuando algo bueno sucede, no importa cuán pequeño, detente y reconócelo. Di para ti mismo, estoy agradecido por esto. Estos pequeños reconocimientos se acumulan y tu mente comienza a enfocarse naturalmente en lo que va bien en lugar de lo que va mal. Los estudios científicos apoyan esta práctica. Las personas que practican regularmente la gratitud reportan niveles más bajos de estrés, mejor sueño y relaciones más fuertes. El cerebro se adapta a lo que observa con más frecuencia. Cuando lo entrenas para encontrar cosas que apreciar cada día, tu perspectiva cambia naturalmente. Para quienes quieren profundizar en este hábito, prueba desafíos de gratitud. Por ejemplo, escribe un mensaje de agradecimiento a alguien cada día durante una semana. Otro ejercicio es revisar tu día cada noche y pensar en un desafío que enfrentaste y al menos una cosa buena que te enseñó. La gratitud no se trata de ignorar la realidad ni de pretender que los problemas no existen. Se trata de elegir en qué parte de la realidad te enfocas. Tienes el poder de dirigir tu atención, y hacia donde la coloques moldea tus sentimientos, acciones y pensamientos. Cada día, encuentra momentos para notar lo que es bueno. Escríbelo, reconócelo y reflexiona sobre ello. Mientras lo haces de manera constante, el pensamiento negativo se debilita porque tu mente está ocupada con apreciación, esperanza y positividad. Regla 8. Vive en el presente. El pensamiento negativo a menudo crece cuando vivimos demasiado en el pasado o demasiado en el futuro. Cuando nos enfocamos en el pasado, repetimos errores, nos quedamos en los arrepentimientos o deseamos que las cosas hubieran sido diferentes. Cuando nos enfocamos en el futuro, imaginamos los peores escenarios, nos preocupamos por lo que podría pasar y tememos lo que no podemos controlar. En ambos casos, la mente está atrapada en una historia en lugar de en la realidad. La verdad es que el único momento en que realmente podemos actuar, sentir y crear cambio es el momento presente. El pasado ya se fue y el futuro aún no ha llegado. Este momento, ahora mismo, es todo lo que tenemos. Vivir en el presente requiere enfoque y conciencia. Si estás comiendo, saborea tu comida. No pienses en la reunión de mañana ni en el error de ayer. Si estás hablando con un amigo, escucha plenamente. Presta atención a sus palabras, sus expresiones y sus emociones. La atención plena se trata de experimentar cada momento plenamente, sin distracción, juicio o preocupación innecesaria. Una herramienta poderosa para practicar vivir en el presente es la respiración consciente. Cada vez que notas que tu mente está acelerada con pensamientos negativos, haz una pausa y toma 3 respiraciones lentas y profundas. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Este simple acto te trae de vuelta al momento actual e interrumpe los ciclos de preocupación y arrepentimiento. Otra técnica efectiva es crear recordatorios del momento presente a lo largo de tu día. Elige pequeños desencadenantes que ocurran regularmente, una notificación del teléfono, pasar por una puerta, escuchar un cierto sonido, y usa cada uno como una señal para decirte a ti mismo, estoy aquí ahora.
Vivir en el presente también significa aceptar lo que está sucediendo ahora mismo sin resistencia. Los desafíos, la incomodidad y los eventos inesperados son parte de la vida. Cuando resistes la realidad, creas tensión mental, frustración y negatividad innecesaria. Pero cuando aceptas el momento tal como es, aunque no sea perfecto, liberas tu mente para enfocarse en lo que puedes hacer a continuación. La vida siempre está sucediendo ahora. Cuanto más practiques quedarte presente, más paz, claridad y fortaleza encontrarás. El pensamiento negativo pierde poder porque tu atención está completamente ocupada por la realidad, el único lugar donde la vida puede vivirse y el progreso puede hacerse. Al aprender a vivir en el presente, creas una base para todas las otras reglas. Tu mente se vuelve alerta, clara y fuerte. Conclusión. Tu mente, tu arma. El pensamiento negativo no es algo que desaparece de la noche a la mañana. Es un hábito y como cualquier hábito, puede romperse y reemplazarse con algo mejor. La mente es poderosa y sus hábitos moldean tu realidad. Estas 8 reglas no son solo consejos, son herramientas diseñadas cuidadosamente para ayudarte a tomar el control de tus pensamientos, tus emociones y tu vida. El viaje no siempre será fácil. Enfrentarás momentos en que los viejos patrones de negatividad intenten volver a colarse. Eso es normal. Lo que importa es que sigas practicando. Sigue aplicando estas reglas y sigue eligiendo pensamientos que te sirvan en lugar de dañarte. Recuerda las reglas. Reconoce al enemigo. Nota los pensamientos negativos en cuanto aparecen y no les permitas echar raíces. Reemplaza el veneno. No solo elimines los pensamientos dañinos, reemplázalos con alternativas positivas, realistas y útiles. Controla tu entorno. Rodéate de personas, medios y entornos que te eleven en lugar de arrastrarte hacia abajo. Entrena tu voz interior. Háblate a ti mismo como un entrenador, no como un crítico. Enfócate en lo que puedes controlar. Pon tu energía en acciones que importan y suelta lo que está más allá de tu alcance. Convierte el dolor en combustible. Transforma los desafíos, fracasos y contratiempos en energía que te impulse hacia adelante. Practica la gratitud diariamente. Nota lo bueno en tu vida y haz de la apreciación un hábito. Vive en el presente. Deja de vivir en el pasado o preocuparte por el futuro y da tu plena atención a este momento, el único tiempo en que la vida puede verdaderamente vivirse. Tu mente puede ser tu peor enemiga o tu aliada más poderosa. La elección es tuya. Cada vez que eliges un pensamiento positivo y útil sobre uno negativo, recuperas el control. Cada vez que actúas según estas reglas, haces más difícil que la negatividad sobreviva en tu mente. La vida siempre tendrá desafíos, eventos inesperados y dificultades que pondrán a prueba tu paciencia y fortaleza. No puedes controlar cada evento, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes controlar cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas. Cuando dominas tu pensamiento, dominas tu vida. Elimina el pensamiento negativo y desbloquearás el verdadero poder de tu mente. Descubrirás fortaleza donde creías ser débil, claridad donde había confusión y esperanza donde había desesperación. Al aplicar estas 8 reglas, creas una mente resiliente, enfocada e imparable. El futuro aún no está escrito, está esperando que lo moldes. Y cuando tu mente se convierte en tu aliada en lugar de tu enemiga, te darás cuenta de que no hay nada que no puedas lograr. El poder para transformar tu vida está en tus manos.